Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Y cuando son las 7 de la mañana con 37 minutos, ya está acá Isel Guerra para revisar todos los titulares. Vamos a revisar las principales noticias. Senapred informó que se mantienen 22 incendios forestales en combate a nivel nacional, con el foco especial en la región de la Araucanía. Esto mientras se espera que las temperaturas se comiencen a bajar durante estos días. La Corte de Apelaciones de Antofagasta revisará la solicitud de desafuero de la diputada Catalina Pérez en el marco del caso Democracia Viva. La Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado acusan a la parlamentaria de presunto fraude al fisco. Pese a la baja de 3 puntos, Evelyn Matei continúa liderando la carrera presidencial según la última encuesta Academ. En el segundo lugar le sigue el diputado Johannes Kaiser con 13% de las preferencias y de cerca avanza la expresidenta Michelle Bachelet con 12%. El Tribunal Constitucional revisará el recurso de inhabilidad en contra de la ministra de Defensa Maya Fernández. La moción presentada por legisladores de oposición busca destituir a la secretaria de Estado por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. El actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, no logró imponerse en primera vuelta y avanza al balotaje junto a Luisa González. Apenas 2 puntos porcentuales separan a los candidatos, quienes se enfrentarán a la segunda vuelta el próximo 13 de abril. Y en temas del deporte, hoy vuelven a la cancha Universidad de Chile y Universidad Católica para jugar la tercera fecha de la Copa Chile. Los azules se enfrentarán a Santiago Morning en el Bicentenario de la Florida, mientras que los cruzados disputarán de visita el duelo ante Unión La Calera. 7 de la mañana con 39 minutos y se mantiene en esta mesa de trabajo Isel Guerra para revisar las noticias internacionales. Lo adelantabas en los titulares, sí. Balotaje entonces en esta que seguimos muy de cerca, elecciones ahí en Ecuador. Sí, exactamente, y con Noboa y Luisa González que se van a tener que enfrentar nuevamente en las papeletas el próximo 13 de abril, en 12 meses más aproximadamente, para poder definir a quién va a ser el líder, ¿no?, que dirija precisamente la nación sudamericana desde el Palacio de Carondelet. La verdad es que aquí se está hablando, Macarena, de un empate técnico entre Noboa y González. Ya lo adelantábamos en los titulares, la diferencia es bastante corta, se habla de 1 punto, 2 puntos máximo precisamente entre Noboa y González. Todo esto cuando en algún momento el día de ayer por la tarde-noche se especulaba incluso, al menos desde el equipo de Noboa más bien, que el presidente ecuatoriano podría incluso vencer en primera vuelta. Para eso requería del 50% más 1 de los votos, o si no, más de 40 puntos, con una diferencia de 10 puntos porcentuales según su segundo rival. Pero lo cierto es que mientras avanzaba el escrutinio de los votos, esa diferencia se comenzó a estrechar y claro, aquí ambos candidatos tienen en torno al 44% de los respaldos en estas elecciones, en donde fueron convocados 13,7 millones de ecuatorianos. Y ojo, porque claro, ambos tienen aproximadamente el 44% de los votos, pero el resto de los candidatos, lo conversamos el día viernes pasado, ¿no? En total son 16. Solo uno de ellos alcanzó el 5% de los votos. Estamos hablando de Leonidas Issa. Él podría ser clave para poder determinar quién va a ser el próximo presidente de Ecuador. Pero lo cierto, Macarena, es que el resto de los candidatos no tuvieron más de 1 punto porcentual de respaldo en estas elecciones, donde participó aproximadamente el 83%. 2 meses de campaña entonces tienen de cara al balotaje para poder saber quién se va a imponer ahí en Ecuador. Sí, exactamente. Y ya el día de ayer podíamos tantear algo así, el ánimo precisamente dentro de los candidatos. En el caso de Luisa González, que es la candidata correísta, ¿no?, del ex presidente Rafael Correa, ella salió a dar declaraciones cuando se conocían los primeros resultados, daba un mensaje desde Quito. Noboa, el presidente ecuatoriano, se mantuvo en silencio, al menos hasta este momento, teniendo en cuenta además lo que te mencionaba anteriormente, ¿no? Maca, que en algún momento desde el equipo de Noboa habían planteado la posibilidad de que incluso pudiera ganar
en primera vuelta. Bueno, lo cierto es que aquí el foco está puesto, por cierto, en estas 12 figuras de cara al próximo 13 de abril, que es cuando se van a llevar a cabo allí la segunda vuelta en este país, que va una presidencia bastante breve por lo demás, aproximadamente unos 14 meses. Recordemos que el anterior mandatario, Guillermo Lasso, sale precisamente de la presidencia en medio de una crisis política bajo acusaciones también allí de corrupción. Declara esta denominada muerte cruzada. Con ello se adelantan las elecciones, unos comicios del 2023 marcados además por la violencia, el asesinato de un candidato, y precisamente la violencia y la seguridad es uno de los temas principales en Ecuador. Vamos a revisar parte de las declaraciones que entregaba el día de ayer Elvisa González, la candidata de la oposición, que pasa precisamente esta segunda vuelta bastante peleada, como se advierte, teniendo en cuenta además los resultados que se vivían el día de ayer. Hemos vencido. Lo primero que hizo la encuestadora que estaba registrada en el CNE es decir que el presidente Noboa, el candidato presidente, ganaba con más de 50 puntos. Nosotros sabíamos que eso era una mentira más del candidato Noboa. Estamos casi en un empate técnico ya. Yo les quiero recordar a todos que las ofertas de campaña de la candidatura del 2023 que hizo tanto el señor Noboa como Luisa González, como todos los candidatos, eran para cumplírselas en 1 año y medio. Entonces, no le faltó tiempo. Le faltó decir la verdad y no engañar al pueblo ecuatoriano. Bueno, ahí Luisa González, a quienes escuchamos, la candidata de la oposición, apunta a que Noboa no le faltó tiempo, ¿no? Teniendo en cuenta que ya desde un comienzo se advertía que esta presidencia iba a ser corta, ¿no? Era cumplir o terminar el mandato del anterior presidente ecuatoriano. Y claro, en este caso vemos a Noboa y a González que se van a tener que enfrentar en este balotaje a mediados del mes de abril. 12 figuras bastante diferentes, si me lo preguntas, Macarena. En el caso de Noboa estamos hablando del denominado presidente millennial, como lo han calificado, con 37 años, hijo de un empresario que ya en su momento también había intentado llegar al Palacio de Carondelet en Ecuador. Aquí Noboa empezó con una alta popularidad, estamos hablando de un 70%, ¿no? Todo esto en medio del clima de incertidumbre y de inseguridad que reina precisamente en el país sudamericano. Y que ha marcado esta campaña. Exactamente, y con medidas bastante drásticas que tomó en su momento Noboa para hacer frente precisamente a las bandas de crimen organizado que operan en este país, particularmente en Guayaquil, sin ir más lejos, en esta ciudad portuaria que es desde donde sale precisamente la droga hasta el resto del mundo. En enero se vio uno de los meses más complejos y se habla de asesinatos en este país sudamericano. Y claro, por el contrario está Luisa González, que es la candidata correísta, que es una fusión entre el socialismo y el catolicismo, como lo han calificado también allí algunos, y que ya se había enfrentado, Macarena, a Noboa en las elecciones pasadas, pero evidentemente no conseguía los votos suficientes. Aquí se advierte bastante peleado el escenario por lo demás en este país de cara a esta segunda vuelta, con Noboa, con González, que se encaminan entonces a este balotaje, con, ojo, ese 5% del candidato Leonidas Issa, que podría ser clave, aseguran aquí algunos, teniendo en cuenta lo polarizada que ha sido y reñida por lo demás esta elección en el país sudamericano. Y ojo también con Noboa, porque en los últimos meses de su mandato también enfrentó varias polémicas, particularmente con su vicepresidenta Verónica Abad, que acusan aquí que básicamente fue apartada de sus funciones, trasladada hasta Israel. Ella en algún momento aseguró que tenía aspiraciones presidenciales, se enfrentó allí precisamente al presidente en una pugna bastante pública, por lo demás, lo que ya daba cuenta por lo demás de la situación compleja que estaba atravesando Ecuador. Y claro, ahora sin ir más de cara también a esta segunda vuelta. Algunos datos de contexto respecto de la situación en el país sudamericano. Hay una deuda pública de 5.000 millones de dólares. Ese es sin duda uno de los temas principales a considerar para el próximo presidente de este país, ya sea Noboa o González, que claro, aquí van a empezar a pelearse, Macarena, voto a voto lo que va a ocurrir en los próximos 2 meses.
Van a ser 2 meses complejos entonces en esta reñida elección, también muy marcada por la crisis de seguridad ahí en Ecuador. Sí, bastante compleja la situación de seguridad, con cárteles de droga mexicanos también infiltrados en el país sudamericano, con, ojo, también lo que enfrentó Ecuador hace algunos meses atrás, apagones de hasta 16 horas debido a una sequía y una crisis energética que ha estado atravesando también el país. Y claro, otro de los puntos principales también es la situación económica, ¿no?, de esta nación. Sin duda temas trascendentales para los votantes, 13,7 millones convocados a las urnas precisamente entonces para esta segunda vuelta. Y claro, todo esto mientras hemos estado viendo también las imágenes del día de ayer, ¿no? La votación, vemos precisamente allí a Noboa que llegaba hasta este local de votación para emitir su sufragio. También Luisa González, a quien vemos también allí en pantalla en esta jornada bastante tranquila por lo demás, al menos a grandes rasgos, y en general fue una jornada dentro de todo bastante calma, pero claro, todo esto teniendo en cuenta además el contexto de incertidumbre en la inseguridad precisamente que afecta a este país sudamericano. Estamos al pendiente, Macarena, de la reacción que podría tener Noboa en las próximas horas, teniendo en cuenta que el día de ayer, al menos en el lugar donde estaba prevista esta convocatoria, el silencio fue absoluto. Exactamente. Bueno, nos quedamos atentos a lo que ocurre en Ecuador. Son las 7:48 y ha sido la tónica en todavía no se cumple un mes de llegado Donald Trump a la Casa Blanca con las noticias. Esta vez fue el Air Force One el escenario protagonista para este anuncio de nuevos aranceles, ¿no? Exactamente, sí, en un viaje hasta Nueva Orleans para participar del Super Bowl. Aquí el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como tú ya lo señalas, anunciaba nuevos aranceles. En esta oportunidad al acero y el aluminio del 25%. Dentro de esta especie de, podrían calificar algunos, guerra arancelaria, ¿no?, que ha aplicado bajo varios criterios contra diferentes naciones, también contra diferentes productos, y en este caso se anuncia este arancel del 25% a estos 2 elementos particularmente que importa Estados Unidos. Ojo, Trump hacía el anuncio desde el Air Force One el día de ayer, pero el anuncio oficial va a ser durante esta jornada. Al menos así lo adelantaba el día de ayer Trump. La conferencia de prensa. Claro, exactamente. Allí conoceremos más detalles. Seguramente vamos a conocer también más detalles, teniendo en cuenta que de las declaraciones que entregaba Trump el día de ayer, él aseguraba: si nos cobran, nosotros les cobramos. Todo esto en medio de una incertidumbre, teniendo en cuenta que Trump ya había aplicado aranceles a estos 2 elementos en su primer mandato. De hecho, sin ir más lejos, la vocera Caroline Leavitt salía más tarde a entregar allí algunos antecedentes adicionales, señalando que se van a añadir a los que ya existían sobre estos productos en el primer mandato, un 15% al acero, un 10% al aluminio, ¿no? Hace algunos años atrás, teniendo en cuenta además que durante ese primer mandato Trump concedió allí algunas exenciones, particularmente a sus países vecinos como Canadá también y México, y todo esto cuando ya el viernes también anunciaba importaciones de aquellos países que también tengan tasas a sus compras para que nos traten igual que a otros países, aseguraba también Trump hace algunos días atrás. En medio de una semana, lo vimos hace algunos días atrás, donde se anunciaron estos aranceles a sus 2 países vecinos, a Canadá y México. Claro. Daba pie atrás por un mes cuando Trudeau y Claudia Sheinbaum asumían ciertas concesiones para impedir precisamente que se aplicaran estos aranceles a los productos mexicanos y canadienses. Claro, lo que hablábamos la semana pasada es que este estilo Trump, donde hace anuncios bien complejos, ahora, tenemos un antecedente, sabemos que lo logró en su primer mandato aplicar, pero que también es una moneda de cambio. También ahí pone en duda la posibilidad de credibilidad ante cualquiera de sus anuncios, hasta que no se materialice. Mira, sin ir más lejos, Canadá y México son el mayor y el tercer mayor productor exportador de acero a Estados Unidos. Por lo tanto, nuevamente imagino que sus vecinos miran de cerca este anuncio. Si es que se va a materializar o no, hay que esperar la conferencia de prensa, donde la conferencia sigue siendo un anuncio también. Claro, exactamente. Pero de todas formas se advierte que no solo estos aranceles, sino que también una serie más que podría comenzar a aplicar en los próximos días van a ser con efecto inmediato. Al menos en este caso particular no está del todo claro la fecha en la que va a comenzar a regir la imposición de estas tarifas o aranceles, ¿no?, gravámenes del 25% a estos 2 elementos. Pero lo cierto es que ya hace algunos días atrás, el pasado día sábado, entraron en vigor los aranceles a los productos chinos
del 10% por un valor de 14.000 millones de dólares. Aquí también ha sido una especie de concesión o una excepción a los productos por un valor, productos más bien por valores menores a $800, asegurando allí que los servicios aduaneros no tenían las capacidades para poder procesar precisamente aranceles a productos con un menor valor, precisamente a los $800. Pero todo esto como parte también de las medidas que ha estado aplicando, ¿no? Donald Trump, donde apunta precisamente a, asegura él, ¿no?, bajo su postura, a equiparar la cancha respecto de este supuesto déficit comercial que puede tener Estados Unidos con otras economías mundiales, particularmente China. Ahora el acero en este caso es clave, me imagino, para la industria automotriz. Exacto. ¿Cierto? Es clave también para, bueno, otras industrias, la construcción de puentes, carreteras, pero pensando en el consumo local, ¿cuánto encarece también cuando sube el costo de la producción de determinado? Porque sabemos que todo esto se traduce y alguien lo paga. Exactamente. Bueno, y esa es la principal pugna detrás de este tipo de medidas, ¿no? Cómo esto va a impactar precisamente a los consumidores estadounidenses. Trump aquí apunta a básicamente reforzar la industria estadounidense y también apunta a que el resto de los países compre productos estadounidenses, pero habrá que ver finalmente cómo eso va a impactar también a los consumidores del país norteamericano. Allí la preocupación está puesta, por cierto, en que se puedan registrar. Ahora, uno entiende uno entiende que lo que se quiere fomentar es la compra de productos nacionales, ¿cierto? Por sobre otros. Pero en este caso, si tú encareces el producto, o sea, la materia prima del producto, bueno, vamos a ver ahí si los materializa o no y si el costo lo van a pagar o no con la inflación. Claro, exactamente. Y todo esto como parte también de una serie de promesas de campaña que lanzó en su momento Donald Trump. No es nuevo finalmente este tipo de medidas. La pregunta es hasta qué punto Trump va a llevar precisamente la aplicación de estos aranceles que ya vimos también en su primer mandato, particularmente en esta guerra comercial con China en su momento y que generaba bastantes preocupaciones a nivel internacional. Y claro, en este caso particular, donde apunta precisamente a estos dos productos. Al acero, también el aluminio, vamos a quedar pendientes también allí de esa información que debería dar a conocer durante esta jornada la Casa Blanca, con algunos detalles, particularmente respecto de si efectivamente se va a tratar de agregar aranceles a los ya impuestos precisamente a su primer mandato y desde cuándo van a comenzar a regir todo esto en medio de las medidas que ha estado adoptando Donald Trump en estas primeras semanas en su regreso a la mansión presidencial. Nos vamos a quedar en Estados Unidos para ir cerrando esta revisión internacional con, sin duda, el evento deportivo del año, aseguran también algunos, el Super Bowl. Y ojo con los invitados que estuvieron presentes del día de ayer. Precisamente estábamos hablando de Donald Trump, a quien vemos allí en pantalla, quien sacó unas fotografías de registros con policías precisamente que estaban presentes en el estadio precisamente de Nueva Orleans el día de ayer por la tarde. No era el único, también estaba Taylor Swift, Messi también estaba presente en el estadio Caesars Superdome en Nueva Orleans para ver la final de la NFL, ¿no?, entre los Philadelphia Eagles contra Kansas City Chiefs, en una contundente victoria por lo demás de los Philadelphia Eagles, quienes se vencieron de 40 puntos contra 22. Varios momentos que quedaron del día de ayer por la noche, por lo demás, los abucheos a la cantante estadounidense cuando ella apareció en las pantallas gigantes. La artista norteamericana estaba presente precisamente en el estadio para acompañar a su pareja, el jugador, ¿no?, Travis Kelce. En el caso de Donald Trump, recibió aplausos cuando se estaba interpretando el himno estadounidense. Él abandonó por lo demás el recinto pocos minutos después del término del medio tiempo, ¿no?, con ese show protagonizado por Kendrick Lamar, quien cantó la canción Not Like Us, que apunta contra otro artista estadounidense, contra Drake, como un pedófilo certificado. Allí omitió precisamente la palabra y su alusión a que estaba enfrentando demandas para no precisamente cantar la que él consideraba también allí era su canción favorita. Una noche donde también estuvo presente en el escenario el actor Samuel L. Jackson, que se disfrazó del tío Sam. Se unió también allí la cantante CSI, precisamente en esta jornada de deporte, de música, como lo es también tradicionalmente el show de medio tiempo allí con el cantante Kendrick Lamar, en esta jornada donde estuvo Trump, Messi y Taylor Swift, todos presentes allí por lo demás con Trump, el primer mandatario en asistir a un evento de estas características en una final.
Y de todas formas, y este incómodo momento que vive Taylor Swift Sí. en este evento, que es el más televisado, visto por cientos de millones de personas a lo largo de todo el mundo y el más esperado ahí en Estados Unidos también, donde se paraliza todo para esta gran final en Super Bowl. Sí, totalmente paralizado a Estados Unidos. También los comerciales, ¿no? Claro, que son tan además, icónicos por lo demás claro. en el Super Bowl, que cuestan millones y millones por lo demás para poder ser emitidos en esos minutos donde las miradas están puestas por lo demás en esta cancha donde se juega la final. Y claro, y con varios momentos que quedan de la jornada, los aplausos para Trump, los abucheos para Taylor Swift cuando aparecía también allí en las pantallas gigantes, y también el show de medio tiempo que ha estado siendo bastante criticado en estas últimas horas. Acusan a que no cumplía con las expectativas que se habían puesto precisamente a esta artista, y teniendo en cuenta también las otras actuaciones que han tenido artistas como por ejemplo, lo vimos hace algunos años atrás a Rihanna, por ejemplo, ¿no? Claro. Que subió al escenario embarazada también. ¿Cómo olvidarlo? En esa jornada tan icónica también hace algunos años atrás. Bien, pues Isel Guerra, muchísimas gracias por el completo reporte.